presencial. Lo cierto es que si es a distancia, sí van a tener el cuidado de que sea alguien que pueda hacerse cargo del grupo de manera constante con las herramientas, ¿no? De hecho, aquí entre nos, yo creo que para el siguiente semestre, y no lo digo por maestros que tengan oposición, por ejemplo, que es más difícil, pero habrá muchos que son por contrato, que si no dieron a distancia, a lo mejor no los van a poner, no por castigo, porque la posición de la autoridad no ha sido castigar al que no ha tenido la posibilidad de hacerlo, sino pensando en que no sabemos si va a haber un nuevo brote en octubre, noviembre, que otra vez obligara a que se hicieran las cosas a distancia. Entonces, como que yo lo que entendí es que sí están pensando en, pues de plano, preverle en ese sentido, ¿no? Hay maestros que les digo, cuando tienes la oposición, no te pueden quitar el grupo así de fácil. Entonces, uno mal que bien está blindadón, malo los que están a contrato. Pero bueno, yo sí he dado a distancia, ¿no? Bueno, creo que ya somos un número suficiente para empezar, se nos irán incorporando. Creo que también es natural que así como Profesor, ustedes tienen, dígame, dígame. perdón que me interrumpa, pero entonces, si tomáramos el remedial, por así decirlo, ¿cómo sería la forma de evaluación? ¿Igual examen final? Mire, eso no se ha establecido y yo creo que quedaría a la libertad de cátedra, pero yo creo que sí tendría que ser con un examen final. Estamos hablando de un curso de básicamente un mes, mes y cachito, entonces tendría que ser con un examen, pero ¿qué le tienen miedo a los exámenes? Lo que no sabemos es cuántas horas va a durar por día el curso remedial, porque si le van a querer dar el rango de un curso como si fuera normal, como si fuera ordinario, a lo mejor no las 60 y tantas horas que tendría que tener un curso, pero por lo menos unas 40. Entonces eso nos representa que tendría que haber muchas horas y se los digo para que lo vayan contemplando porque a veces pensamos que las cosas van a ser muy fáciles y no son tanto. Y no es porque se los quieran complicar ni porque yo les quiera echar a perder el día. Nada más les pongo un parámetro. Van a abrir grupos remediales, según lo que decía el comunicado, que eso, ahí conocemos lo mismo ustedes y yo, de todas las materias seriadas de los semestres pares, es decir, segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo y optativas. ¿Esto cuántos grupos van a significar? Pues a lo mejor si nos va bien, uno de cada materia en la mañana y otro en la tarde. Pero si son muchas horas, pues no pueden meter a muchos grupos. Y otro problema que tienen es que, por ejemplo, si ustedes dijeran, voy a meter, ¿cuántas materias llevan el semestre? ¿Seis? 7. 7. Bueno, vamos a suponer que dijeran, voy a meter tres remediales. Y ese es el albur que tienen que enfrentar ustedes. El albur es este, se tienen que dar de baja del 13 al 18. Luego va a salir la convocatoria para los remediales. ¿Qué tal que las tres materias que metieron se empalman los horarios y no pueden tomarlas simultáneamente? Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir, a mí, en mi caso concreto, yo manejo cierta disponibilidad de tiempo siendo profesor de tiempo completo, siendo director del seminario, no me voy a poner tan remilgoso con el horario. Y finalmente es un mes, mes y cachito. Pero habrá profesores que no pueden dar más que a las 7 de la mañana. Y el que no puede dar más que a las 7, pues aunque tenga la voluntad, pues no va a poder, sobre todo si se empieza a reincorporar a las actividades después de 2 meses de aislamiento, pues a lo mejor no puede decir voy a faltar por irme a la escuela. Entonces, lo que les puedo decir es como si fuera, véanme como una especie de maestro Yoda, sabiamente decidan. Es que esta es la materia que más nos preocupa, profesor, porque no sabemos ni cómo nos van a evaluar ordinariamente el profesor Franco. Bueno, eso yo que ustedes iba platicando con Trilce, porque yo entiendo que Trilce fue la que adoptó al grupo en un primer momento y para mí es la que sigue siendo la adoptiva. Y yo estoy dando un apoyo nada más y lo hago con todo gusto, yo estaría a la mejor disposición, pero honestamente creo que tienen que platicarlo con Trilce para que ella lo platique con Franco. Y yo creo que ahorita es momento, yo que ustedes hoy terminando la sesión, para que no se me vayan ahorita, le mandaba un mensaje a la maestra Trilce ahí a su Classroom o al Open Class o lo que manejen,
para que les diga que de ser posible platique con el doctor Franco, no me metan a mí en la ecuación. O sea, finalmente, si Franco le dice a Trilce que ella evalúe y Trilce me dice que yo apoye, yo apoyo. Pero no quiero que parezca que yo me lo estoy perreando, ya se los había dicho, ¿no? Entonces, platiquen con ella, que hable con Franco, que Franco diga si los va a evaluar, cómo los va a evaluar, qué propone, pero que se los decida de aquí a mañana pasado, para que todavía tengan la posibilidad del remedial, o sea, de darse de baja en su momento. ¿De acuerdo? Lo que ustedes necesitan, y es lo que debemos de entender todos los profesores, es que necesitan certeza, necesitan certidumbre. Nosotros, mal que bien, ya estamos hechos, echados a perder o no, y podemos tener nuestra comunicación con el director y podemos tener con X para preguntarle cosas, pero ustedes están sujetos a decisiones que pues les tienen que notificar ya. Entonces, platiquen con Trilce, díganle, oiga, queremos saber, queremos su consejo, pídanle primero. La verdad es que hemos tenido algunas clases, vemos que todavía nos falta. Sí les anticipo, si decidieran no darse de baja y quieren que sigamos, seguimos. Creo que tendríamos que aumentar el número de sesiones porque no vamos a acabar ni a patadas con todo lo que falta en 4 clases, que es lo que nos quedaría dentro del calendario. Pero eso depende de ustedes. Yo simplemente les manifiesto mi apoyo, mi disposición y yo estoy a lo que ustedes digan. ¿De acuerdo? Y bueno, ya que los deprimí, por lo menos a Valeria, porque le he visto así con cara así de que ya quiere llorar como 3 veces, vamos a continuar. Si no hay dudas del dolor y la culpa, vamos a hablar ya de cosas que son más rápidas. Nada más hay un tema dentro del equipo que nos va a llevar más tiempo. Lo demás vamos a tratar de verlo con mucho sentido común y vamos a tratar de verlo lo más rápido posible. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver si tengo el correo de Trilce, se lo paso de una vez. Yo lo tengo, compañeros, lo conseguí hace rato. Si quieren, se los puedo proporcionar en el grupo de WhatsApp para que el profesor no tenga que hacerlo. Bueno, yo le agradezco, tampoco era una labor titánica, pero ya me quitó la bronca. Entonces vamos a concentrarnos en los elementos del tipo y concretamente en las modalidades. Si ustedes recuerdan lo que habíamos, bueno, de la tipicidad y del tipo, ¿no? Lo que habíamos comentado es que había elementos que tienen que estar en todos los tipos penales y hay otros que solamente estarán en algunos dependiendo de la protección que se quiera dar al bien jurídico tutelado. Y entonces vamos a empezar hoy con esto que son las modalidades. Estos son los que pueden o no estar incluidos. Y cuando hablamos de las calidades en los sujetos activos y pasivos, sí debo decir una cosa, todos los tipos, aunque no lo hayamos dicho, tienen que tener un sujeto activo, pero no es que lo describan, o sea, lo describen con la forma de intervención cuando nos dicen el que lo realiza por sí, pero no hay ningún tipo que nos diga, este delito lo puede cometer solamente una persona humana X. Eso, cuando no distingue, a ver, Fernanda Mora, yo no estoy en el grupo, yo soy parte del grupo de los lunes, miércoles y viernes. A ver, Galo, Fernanda Mora pide que le dé el correo de la maestra Trilce por aquí por el chat, porque ella no está en el otro chat, en el de martes y jueves. Entonces, pues déselo por aquí. Finalmente, pues, va a ser de la facultad, ¿no? De por sí, cualquier correo de cualquier profesor de la facultad, con que ustedes se metan a su correo institucional y empiecen a escribir el nombre, sale la dirección del maestro que quieran, ¿no? El problema es que el maestro revise ese correo. La maestra Trilce, yo estoy seguro que sí lo revisa, entonces ahí no tiene problema. Bueno, les decía, todos los tipos van a tener que tener un sujeto activo que es el que lleva a cabo el comportamiento típico. No todos van a tener un sujeto pasivo individualizado. Es decir, nosotros tenemos que entender que el bien jurídico puede ser individual o colectivo. Si hablamos, por ejemplo, de un delito ambiental, ¿quién es el sujeto activo? Pues el que derrama, por ejemplo, el petróleo en una playa. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues la sociedad, es en su conjunto. Si hablamos de un delito contra la salud en materia de narcóticos, por ejemplo, y hablamos de transportación de droga, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues la sociedad. Entonces no tiene que estar individualizado en cuanto a una persona, el sujeto pasivo, sino que vamos a entender que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado. El activo siempre va a tener que estar referido como una forma de intervención, pero puede ser genérico. Si nosotros pensamos en un tipo penal como el homicidio, que te dice
el que prive de la vida a otro, pues podemos entender que es cualquiera contra cualquiera. Es un tipo que no requiere una calidad en el sujeto activo ni en el sujeto pasivo, porque cualquiera que prive de la vida a otra persona comete ese delito. De lo que vamos a hablar ahorita es de las modalidades cuando el tipo sí requiere algún requisito en cuanto a la persona que puede cometer el hecho delictivo. Y entonces ya habíamos anticipado cuando pusimos el listado de todos los elementos que vamos a tener 3 calidades en el sujeto activo y 2 en el sujeto pasivo. Vamos a tener calidad específica y pluralidad específica para el sujeto activo y para el sujeto pasivo. Estas van a ser comunes. Vamos a entender para avanzar más rápido que estas definiciones las vamos a ver como para los dos sujetos. Vamos a suponer calidad específica para el activo sería como está ahí. Es un requisito exigido por el tipo que debe reunir la persona para ser el sujeto activo. Esto es decir, para que normativamente pueda ser el sujeto que puede concretizar el tipo penal. Por ejemplo, si hablamos de un delito de servidores públicos, pues tiene que ser un servidor público, o bien puede ser cualquier persona que participe con un servidor público, pero tiene que haber un servidor público. ¿Sí quedaría claro esto? Si pensamos nosotros en un tipo penal como el homicidio en razón del parentesco, pues tiene que ser alguien que esté vinculado afectivamente por una de las relaciones como las que estamos mencionando, bueno, las que menciona el tipo ascendiente, descendiente, cónyuge, colateral, etcétera. Sígalo, el sujeto activo es el autor o partícipe, como lo señala el artículo 13, en sus 8 fracciones. Pero aquí estamos hablando ya de una diferenciación del sujeto. Esto lo que nos va a marcar al fin y al cabo es quiénes son los destinatarios, tanto en cuanto a la protección del bien jurídico, que sería el sujeto pasivo, como en el caso del sujeto activo, que es el que lo puede realizar. Y quiero decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de la calidad específica en el sujeto pasivo, tendríamos que decir que sería lo mismo que esta definición, pero en relación con el sujeto pasivo. Y ahí hablaríamos de quién es el destinatario en cuanto a la protección que se pretende dar con el tipo penal. Y ahí, por ejemplo, alguna vez ya alguien mencionaba el feminicidio. No se puede cometer un feminicidio contra un hombre. Se tiene que asumir contra una mujer, contra una persona que se asume mujer como género, y es lo que tendrías que tener como sujeto pasivo. No puede darse contra el hombre. Si yo, por ejemplo, les dijera, ¿ustedes pueden cometer el delito de estupro? Sí, porque son personas mayores de edad y pueden cometer la conducta contra una menor. Vamos a suponer que alguno de ustedes tiene una pareja menor de edad, pensemos de 17 años, tienen una relación sexual y les imputan que lo cometieron por medio de un engaño, que cometieron el estupro obteniendo el consentimiento a través de ese engaño. En ese momento, ustedes podrían enfrentar un cargo por estupro. ¿Ustedes podrían ser sujeto pasivo de estupro? Pues ahí ya no, porque ninguno está en el rango de edad. Yo creo que ninguno tiene menos de 18 años. Deben de andar los 18, 19 más o menos el grupo. Pero ya deben de ser más de los 18 años y entonces ya no pueden ser el sujeto pasivo porque no reúnen esa calidad. Sí queda claro las calidades específicas en el activo y en el pasivo. Es lo mismo, nada más que cambia de activo y pasivo. La pluralidad específica es un número de personas que el tipo requiere para integrar al sujeto activo o podríamos pensar en el sujeto pasivo. Para el sujeto pasivo no hay muchos ejemplos. Vamos a poner el ejemplo del genocidio. Un genocidio en el que no nos dice un número de personas, pero sí nos dice que tiene que ser contra varias personas. Es decir, es un delito que en doctrina diríamos es plurisubjetivo. Monosubjetivo sería que se puede cometer contra una persona, eventualmente contra varias, como el homicidio. El que pide la vida a otro, matas a uno. ¿Podrías matar a varios? Sí, y sería un concurso de delitos. Pero si matas a grupos sociales con fines de exterminio, entonces ya se configura el sujeto pasivo por ser un grupo social y sería un genocidio. Si pensamos en el sujeto activo, pues los ejemplos más fáciles los encontramos con la delincuencia organizada, la asociación delictuosa o la calificativa de pandilla. En los 3 casos se dice que tiene que cometerse por 3 o más personas la conducta. Los presupuestos del delito son circunstancias
que tienen que estar reunidas antes de la realización de la conducta y que de alguna manera pueden ser esas calidades. Estas calidades pueden ser presupuestos del delito. A ver, permítanme tantito. Tengo que atender aquí una cosa porque no es tan para saberlo, pero tengo un gato y ya se vino a meter, entonces lo voy a quitar. Espérenme tantito. Perdón, son los riesgos del trabajo en casa. En la facultad se nos meten pajaritos, aquí se mete el gato. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Regreso a la presentación. Y entonces, decíamos, en el caso de los presupuestos Galo, nosotros vamos a encontrar que hay ciertos bienes que son preexistentes a la conducta. El sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, por ejemplo, son elementos que están antes de que se dé la conducta. Por ejemplo, si hablamos del feminicidio, la persona que podría ser sujeto pasivo ya existía. Eso la hace un presupuesto. El bien jurídico que tutelamos ya tiene que ser un presupuesto. El deber jurídico es un presupuesto porque es anterior a la conducta. Tú incumples el deber jurídico. Entonces, cuando hablamos nosotros de este tipo de elementos o de presupuestos del delito que están dentro del tipo, podemos hablar de cualquiera que sea preexistente al momento de la realización de la conducta. En el momento en que se realiza la conducta, ese presupuesto ya se vuelve típico. Y entonces ya hablaríamos del sujeto pasivo típico. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces decíamos, por ejemplo, si nosotros vemos la definición de delincuencia organizada, vamos a encontrar que son tres personas que se organizan de hecho para cometer de manera reiterada o permanente ciertos delitos. Si son dos personas, es una simple coparticipación. Para que sea delincuencia organizada tienen que ser por lo menos tres. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensábamos, ¿se acuerdan ustedes de la noticia? Porque no les tocó a ustedes cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. Pero en algún momento dijeron fue un homicida solitario, luego dijeron fue un complot, luego dijeron vamos a meterles calidades de asociación delictuosa, por ejemplo. Eso era una barbaridad, porque aunque en ese momento sí decían que eran tres o más personas, lo cierto es que no era una organización creada para delinquir. Sería en todo caso más pensando en una pandilla, que también son tres o más personas que se reúnen habitual o ocasionalmente para hacer algo y de pronto cometen un delito. Sin embargo, insisto, no sería el caso eh, propiamente para el caso Colosio, pero bueno, se manejaba de esa forma simplemente porque eran tres o más personas. No basta con que esté la calidad específica, sino que se requiere, a ver, permítanme tantito, porque este me va a estar molestando. Permítanme.
Bueno, ya, ahora sí espero que sea la última vez. Entonces, les decía, no basta con que estén el número de personas porque podría ser una coparticipación. Ustedes recuerden que hablamos de los coautores, que son los que lo realizan conjuntamente. Pueden ser 500 coautores, pero si el tipo no requiere la calidad específica, en este caso la pluralidad, no se estaría integrando este elemento típico. ¿Sí queda claro? Eso sería entonces tanto para el activo como para el pasivo. Para el pasivo dejamos como ejemplo el del genocidio, que es un delito que no se puede cometer contra una sola persona. Se tiene que cometer contra un grupo social. Y en ese sentido decimos que hay una pluralidad. La calidad de garante, esta sí es solo para el sujeto activo. Y esta es una relación exigida por el equipo entre un sujeto y un bien jurídico creada para la salvaguarda de este. Ya de alguna manera lo medio anticipamos cuando hablamos de la comisión por omisión u omisión impropia, que decíamos que en el caso de la omisión se va a atribuir un resultado cuando una persona omite impedirlo si es que tenía el deber jurídico de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Esto lo encontramos en el artículo 7, párrafo segundo del Código Penal Federal. Y este dispositivo es el que nos permite atribuir el resultado al que omita cuando tenía el deber de garante, es decir, el deber de actuar. Y esto va a derivar de una ley, de un contrato o del actuar precedente. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la pandemia, eh, un médico que se niegue a atender a un paciente se ubica dentro de un supuesto típico en la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque él tiene el deber de actuar y de proteger. Un médico que ya aceptó tratar a un paciente si lo deja en abandono, se ubica en un supuesto típico del Código Penal. Ahí la ley lo obliga, ¿de acuerdo? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la madre, en el padre del recién nacido, los obliga la ley también a protegerlo, a darle la seguridad, a darle el cuidado debido. Si pensamos en una niñera, vamos a suponer que alguien contrata a una niñera para que cuide a un bebé, y esto pues, va a pasar ahorita, por ejemplo, cuando se empiece a reactivar la economía, en el que pues, a lo mejor las guarderías todavía no empiezan a operar, las escuelas seguramente van a ser lo último en operar, y no me refiero a nosotros, sino a las primarias, secundarias, imagínense los focos de contagio. Nosotros tenemos el problema de que son grupos en los que no podríamos tener un distanciamiento social tan fácil. Por ejemplo, un grupo con 50 alumnos en un salón de los que tenemos, por más que digamos vamos a separarnos metro, metro y medio, pues no vamos a poder acomodar a todo el mundo respetando esa distancia social. Tal vez lo que tendría que hacerse sería pues dejar un grupo de 30 máximo. Pero una primaria, ¿cómo le haces, no? Entonces, seguramente va a haber niñeras que se van a contratar para cuidar a los hijos cuando los padres ya tengan que salir para ir a trabajar. Bueno, esas niñeras son garantes de los niños a los que van a cuidar y se obligaron por contrato. Esa sería la fuente de la función de garante. Si no lo cuidan, les van a atribuir lo que les pasa. No es que lo hayan causado, pero se les atribuye. Y por un actuar precedente, sería, por ejemplo, cuando tú atropellas a alguien. ¿Se acuerdan del ejemplo de la carretera Cuernavaca que poníamos de alguien que va manejando bien, atropella fortuitamente a alguien porque no iba ni con dolo ni con culpa, pero deja en abandono? Ahí, curiosamente, ese atropellamiento es el actuar precedente del que surge el deber de garante. Y ahí lo que podríamos llegar sería un caso muy extraño, porque desde el punto de vista de la lesión, la causó el sujeto con una acción que fue la del atropellamiento, aún sea furtivo. No hablaríamos de una omisión como la que generó el riesgo para el bien jurídico. Sin embargo, si no le ayuda, evidentemente lo deja en desamparo, y si por la falta de ayuda se muere, en términos de la teoría se le podría atribuir el resultado. Entonces se le atribuiría como si fuera consecuencia de su omisión, cuando en realidad fue consecuencia de su acción previa. Pero bueno, es una de las fuentes del deber de garantía. Aquí el problema es que no tenemos una norma que nos diga que si se muere el atropellado, se le va a atribuir el resultado en caso de que fuera fortuito. Si fuera culposo, no hay problema, se le atribuye porque eso es un delito y no hay ningún impedimento. El problema es si el atropellamiento fue fortuito, como en el ejemplo que veíamos. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es lo que entenderíamos con un
comportamiento precedente, cuando el bien jurídico queda expuesto a un riesgo y entonces surge la obligación del que creó el riesgo de darle la protección a ese bien jurídico. ¿Queda claro? Y este es el que nos va a servir para poder atribuir el resultado material en los delitos de omisión impropia. Solamente se podrá atribuir a quien tenga el deber de garante. ¿De acuerdo? En cuanto al sujeto pasivo, bueno, pues ya lo vimos, serían, bueno, esto ya lo habíamos dicho, es el deber de actuar para impedir el resultado, derivado de una ley, de un contrato o del actuar precedente. En cuanto al sujeto pasivo, sería lo mismo que ya dijimos, pero cambiándole la definición, el activo por el pasivo. Creo que tampoco tiene gran dificultad, este nada más tiene dos. Por cuestiones obvias, no se prevé la calidad de garante, porque no vamos a imputarle el resultado por no haber protegido su propio bien jurídico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Podemos seguir? Vamos al elemento más fácil de todos, el objeto material. El objeto material es el ente corpóreo requerido por el tipo sobre el cual va a recaer la conducta o producirse el resultado. Esto puede variar, puede estar incluido o no, como todas las modalidades. Vamos a decir que a veces el legislador lo que quiere es decirnos sobre qué bien, materialmente hablando, tiene que recaer la conducta, dependiendo de lo que quiera proteger. ¿Se les ocurre alguno? Pensemos en el robo. A ver, Galo iba a decir algo. Pues iba a decir precisamente la propiedad, por ejemplo, un bien mueble. Ok, en el robo sería un bien mueble. Si nosotros vemos el despojo es sobre bienes inmuebles o sobre aguas, o hacer uso de derechos reales que no te corresponden. Pero en el caso del robo, tiene que ser la conducta, hablando del robo simple, sobre una cosa ajena, mueble. Quiere decir que si recae sobre un objeto distinto a una cosa ajena, mueble, no se configura el robo. ¿Por qué? Porque el objeto material nos lo está señalando específicamente. Si pensamos en un delito como la portación de arma de fuego, el objeto material tiene que ser un arma de fuego. Si pensamos en uno de uso reservado de las Fuerzas Armadas, pues tiene que ser de los calibres que señala la norma. Entonces pues es muy fácil, simplemente se tiene que respetar tal como lo dice la norma. Y eso es que nos está delimitando un ente corpóreo para que recaiga sobre él la conducta o se produzca el resultado. Esto de que se realice la conducta o recaiga el resultado lo vamos a ver en varias definiciones de lo que viene ahora dentro de las modalidades. Entonces se van a familiarizar muy fácilmente. Vamos al resultado material atribuible a la acción u omisión. Y este es uno de los temas que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero vamos a tratar de que quede hoy. A ver si podemos acabar todos los elementos del tipo I, que lo veo difícil, pero vamos a intentarlo. ¿Qué es esto del resultado material? Tendríamos que recordar que dentro de los elementos comunes a todos los tipos, hablábamos de un resultado formal o jurídico que era la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. ¿Eso lo recuerdan? ¿Recuerdan que hablamos de la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico? Ese sería el resultado formal o jurídico. Ahora estamos hablando además del resultado material, que es uno adicional. Y esto nos va a llevar a que hay delitos formales y materiales. Es decir, estamos entendiendo que el legislador nos va a decir cuándo, salud Gabriel, cuándo habrá que dar, se tendrá que producir un resultado material. El resultado material lo vamos a entender como una transformación del mundo exterior y nos va a decir cuándo se va a requerir y cuándo no. ¿De acuerdo? Esto nos va a llevar a la existencia de lo que conocemos como delitos formales y materiales.
Hay delitos que son formales, que nada más requieren el resultado formal o jurídico, que es la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Hay otros que son materiales porque requieren, además de la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico, del resultado material. ¿Esto queda claro? ¿Que hay formales y materiales? Ahora les voy a hacer una pregunta para que contesten en el chat así rápidamente. Les voy a poner 3 delitos, el delito 1, el delito 2, el delito 3. Esto lo hago siempre en clase. Vamos a hacerlo rápido para que sea ágil. El delito 1 es el de amenazas. El delito 2 es el de violación. El delito 3 es el homicidio. Y ustedes quiero que me pongan en el chat 1, 2, 3, nada más, por ejemplo, 1 material, 2 material, 3 material, o 1 formal, 2 material, 3, o sea, como sean. Nada más entendiendo que el 1 es amenazas, el 2 es violación y el 3 es homicidio. ¿Cómo serían, formales o materiales? Ok. Ya con los que pusieron ahorita, más o menos veo que hay una apreciación más o menos similar. Veo que hay muchos que ponen que las amenazas son formales y los otros dos son materiales. Vamos a ver si es cierto. Las amenazas, ¿qué son? El advertirle a alguien que le vas a causar un daño grave. No quiere decir que se lo tengas que cumplir. ¿De acuerdo? Si yo les dijera a ustedes, al que no active la cámara, lo voy a eliminar de la sesión, ¿eso sería una amenaza? Pues sería una advertencia. Pero así amenaza, amenaza, como un daño grave tampoco creo que, o sea, no creo que vaya a haber suicidios. Es más, ya Valeria hasta la pagó para demostrarme que no. Entonces vamos a entender, perdón Carlos, se oyó distorsionado. A ver Carlos Maya, si quiere repetirlo porque se oye distorsionado. O si quiere en el chat. Bueno, vamos a suponer que entonces yo amenazo a alguien de que le voy a causar un daño grave, no se lo tengo que causar y el delito de amenaza se da. Es formal. Todos los que dijeron formal, muy bien. El 3, el homicidio. Creo que no hay delito más material que el homicidio. Una persona estaba viva, ahora está muerta, pues ya hay un resultado material claramente. Entonces todos los que dijeron que el homicidio es material, también muy bien. Donde vamos a tener alguna diferencia va a ser en el tema de la violación. Porque ponen ahí que es material muchos de ustedes. Y yo les pregunto, ¿por qué material? ¿Qué resultado material requiere? Y no es para que me contesten ahorita porque se nos va a ir toda la sesión. Yo voy a adelantarme y voy a decir qué resultados puede producir una lesión, una violación. Una violación puede producir, fíjense, puede ser violencia física o moral. Si es violencia moral, tenemos además una amenaza, pero la amenaza ya quedamos que es formal. En cuanto a la violencia material, puede producir lesiones, puede producir un embarazo, puede producir una infección que sería otro tipo de lesión. ¿De acuerdo? Puede producir daños más allá de lo material, como sería un trauma psicológico que yo creo que es inevitable que se cause. No me puedo imaginar una persona que sea violada y que no sufra un daño psicológico. Escapa a mi imaginación. Sin embargo, el tipo penal de violación es formal, porque la conducta se consuma con la penetración y no requiere que se dé el resultado material. Es decir, el tipo tiene como medio de comisión la violencia, tiene como conducta la cópula. La cópula es la introducción del miembro por alguna de las vías que establece el propio código en el 265, pensando en el federal.
Y entonces, en el momento en que se dé esa penetración, ya se consumó el delito. Puede que se lesione a la persona, puede que no. Igual se consuma. ¿No les parecería grave que, por ejemplo, el legislador hubiera dicho, como puede haber un embarazo en una violación, hay que requerir el embarazo? ¿No creen que se reduciría brutalmente la protección al bien jurídico tutelado? Porque lo que se protege es la libertad sexual. No es un tipo contra la maternidad impuesta. Entonces, vamos a suponer que violan a una mujer y no se produce el embarazo. Violan a un hombre, lo viola a otro hombre, y obviamente no se va a producir un embarazo. Entonces, diríamos que entonces fue tentativa. Claro que no, se consumó porque la cópula se dio, independientemente de si se da el embarazo. ¿Qué ocurre si se da el embarazo con motivo de una violación? Se permite a la víctima interrumpirlo legalmente. Se prevé que si decide tener al hijo, el sujeto activo del delito va a tener que cubrir la obligación alimentaria del menor. Son los efectos. Esto es algo que no tenemos que confundir con que sean resultados típicos. Son consecuencias que puede tener, pero no las incluye el tipo. Si se da una lesión por la violencia, lo que tendríamos sería un concurso de delitos entre la violación y la lesión. Igual que si se da una infección, tenemos un concurso de delitos porque se castigan los dos delitos. No es que sea el resultado material de la violación, porque entonces sería un solo delito. Estaríamos desprotegiendo. Entonces, este es un ejemplo de cómo si el legislador le agregara este elemento al tipo, desprotegería el bien jurídico. Por eso es que el delito de violación, aunque materialmente se cometa brutalmente con violencia, es un delito formal porque no requiere un resultado material para su consumación. Cuando el delito es material, sí va a requerir de ese resultado material para que se pueda dar la hipótesis consumada. ¿Queda clara la diferencia? Bueno, en los casos en que el tipo requiera este resultado material, va a hacer falta que sea atribuible a la acción u omisión. Y entonces llegamos a esta modalidad. Y aquí vamos a hablar de algunas teorías que vamos a tener que comentar muy brevemente y que se han elaborado para explicar la relación de causalidad. Vamos a hablar básicamente de dos teorías. Una, que es la de la conditio sine qua non o equivalencia de las condiciones. Y según esta teoría, se consideraría como causa a cualquier factor que intervenga en la producción de un resultado. Nosotros tenemos que entender que hay causas y hay factores, en términos generales. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la causa de la delincuencia, no me podrían decir una sola, son muchos factores, desde temas de educación, temas de desempleo, pobreza, corrupción, mil cosas. Todos esos son factores porque todo va a contribuir al fenómeno de la delincuencia. Si yo les pregunto cuál es la causa de que una persona haya matado a otra, a lo mejor ahí sí vamos a encontrar una causa. Ah, le pusieron los cuernos a la persona y mató a la pareja. Eso sería una causa. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí vamos a hablar de que puede haber diferentes aspectos que intervengan en la producción de un resultado y de lo que estamos viendo es cuáles se van a considerar como causa. Según esa teoría de la equivalencia de las condiciones, entendamos que estos factores serían las condiciones y todas van a ser equivalentes si todas intervienen en la producción del resultado. Por eso se habla de una conditio sine qua non. Quiere decir que nosotros tendríamos que suprimir mentalmente cada uno de los factores o de las condiciones, y si ante la supresión mental vemos que ya no se hubiera producido el resultado, quiere decir que no influyó. Más bien, si la suprimimos y el resultado sigue ocurriendo, quiere decir que no influyó. Si al suprimirla el resultado ya no se da, es que sí influyó porque al presentarse es que se produce el resultado. ¿Sí queda claro? Pongo un ejemplo que maneja la doctrina y todo el mundo lo ponemos. El del ciclista. Vamos a suponer que va un ciclista o una persona, un peatón, para variarle y no ser tan
tan como todos, va por la calle y lo atropella un conductor de un vehículo automotor. Esta persona lesionada tiene una fractura en la rodilla. Es una lesión que no pone en peligro la vida, pero requiere atención médica. Entonces llaman una ambulancia, llega la ambulancia, va camino al hospital y camino al hospital choca y en el choque se muere el atropellado. ¿Quién causó? O sea, ¿cuál sería la causa? ¿El primero o el segundo accidente? ¿O los dos? Según esta teoría, si yo suprimo mentalmente el primer accidente, es decir, si no lo hubiera atropellado el conductor del vehículo automotor, este pasajero en la ambulancia no hubiera ido ahí y no se hubiera muerto en el choque de la ambulancia. Por lo tanto, el primer accidente sí influyó en la producción del resultado. Si suprimo el segundo accidente, tampoco se hubiera muerto. Entonces quiere decir que tendríamos que tener como causa del resultado los dos accidentes. Y esto podemos llevarlo a que a lo mejor llegó al hospital, estaba en el hospital y entonces lo operó un médico que no tenía pericia y se murió. Le pusieron unos clavos y estaban infectados, se gangrenó y se murió. Bueno, todos estos factores derivan del primer atropellamiento que si no hubiera ocurrido no hubiera habido causa y entonces no hubiera habido la muerte. Incluso aquí podemos encontrar una frase que la doctrina utiliza, que es la causa de la causa es la causa de lo causado. ¿De acuerdo? Si suprimimos la primera causa, no se van a dar las posteriores y entonces todas son equivalentes. ¿Queda claro? Esta teoría tiene muchos detractores porque se dice, por ejemplo, y decía don Fernando Castellanos Tena, decía, no, pues si vamos a pensar en un adulterio, vamos a tener que castigar al carpintero que construyó la cama en la que se cometió la conducta. Algunos autores dicen, sí, pues tendrías que meter a la cárcel al que fabricó el arma que se utilizó para privar de la vida a alguien. Bueno, ya tendríamos que decir que si nosotros cometemos un delito, pues tal vez tendrían que castigar a nuestros padres porque para qué nos tuvieron. Si no hubiéramos nacido, no hubiéramos realizado la conducta. Ya lo estamos llevando a una reducción al absurdo, pero bueno, finalmente a eso podríamos llegar con la causa de la causa es la causa de lo causado. ¿De acuerdo? Hay otra teoría, que es la que vamos a ver a continuación, que es la de la causalidad adecuada. Según esta teoría, se considera como causa el factor que haya influido en forma determinante en la producción del resultado. En el caso del ciclista atropellado, ¿cuál fue el accidente que influyó más en la muerte? Pues creo que indudablemente sería el de la ambulancia. Entonces, según esta teoría, la causa la tendríamos que identificar como el segundo accidente, es decir, el que tiene que ver con el de la ambulancia. ¿De acuerdo? Es decir, ya aquí tendríamos que determinar cuál es la más idónea, digamos, vamos a decirle así, la que más influyó en la producción de ese resultado. ¿Cuál les gusta más? Vamos a ponerlo en el chat. ¿La primera o la segunda? Nada más pónganlo así para que no pongan el nombre de la teoría. Bueno, todo el mundo, los que han manifestado, dicen la segunda menos Galo. Dice Carlos, ¿cuál era la frase que utiliza? Era, la causa de la causa es la causa de lo causado. Incluso si quiere verse medio payaso, causa, causa, causatis, causa est. Pero está muy mamila. Con todo respeto y perdón para los compañeros. Soy un pelado, lo sé, pero ni modo. Galo ya anunció que la primera es la buena. Y esto de que la primera es la buena puede traer sorpresas. Y lo que dice ahí es cierto lo que dice el compañero. Tenemos que ir entendiendo que el fenómeno causal
es una relación de causa-efecto, es un fenómeno natural. Y en ese sentido tenemos que buscar cuáles son las causas en una cadena causal, que es como se da en la naturaleza. ¿Se acuerdan que dijimos que la teoría que estamos viendo es una de base ontológica? Es decir, el derecho no va a modificar la naturaleza de las cosas. Si en el fenómeno causal vamos a suponer que es una cadena de eventos desafortunados, pero esa cadena está formada causalmente, no vamos nosotros normativamente a decir esto no es causa o esto sí. Entonces, ¿cuál es el problema de la segunda? La segunda es que es una consideración en la que nosotros estamos llegando a la conclusión de cuál es la causa. No sé si queda claro. No estamos descubriendo la causa, la estamos decidiendo nosotros. Porque a partir de esta valoración de decir, bueno, ¿cuál contribuyó más? Estamos diciendo, entonces esta es más la idónea para ser causa y la declaro la causa. No, así no es la vida. La vida tendría que ser ver el fenómeno natural. Esto nos llevaría, y yo felicito a todos los compañeros, Galo yo creo que ya medio leyó en el libro, pero finalmente eh, se le agradece que vaya un poquito adelantado y que vaya checando. Pero en términos generales, el sentido común fue lo que demostraron ustedes y me da mucho gusto, porque lo están viendo con lógica. Con lógica, cualquier persona tendría que haber dicho que la segunda es la buena. La primera es una gran injusticia. ¿Cómo vamos a culpar de homicidio al que causó una lesión en la rodilla que no ponía en peligro la vida por el simple hecho de que esta persona que murió haya ido en una ambulancia en el que a lo mejor hubo una conducta culposa del conductor de la ambulancia o del vehículo o del objeto con el que haya chocado? Bueno, si es un objeto no puede actuar culposamente, pero lo que mostraron ustedes es un magnífico sentido común. A veces no damos toda la información para que le piensen un poquito más y por eso es que llegamos a estas cuestiones. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir que por lo menos en mi opinión, la teoría correcta es la de la equivalencia de las condiciones para determinar cuál es la causa o cuáles son las causas. Pero lo vamos a combinar con otra teoría, que es la teoría de la imputación objetiva del resultado, que esta la tomamos del funcionalismo y que nos va a dar parámetros para decidir quién debe responder. Y vamos a seguir aquí la teoría a la luz de los postulados de Gunther Jacobs, porque Gunther Jacobs nos da mayores elementos, aunque al final llega a conclusiones similares a las de Klaus Roxin, que son los dos funcionalistas punta, digamos. Para esto, les voy a poner un ejemplo de qué es lo que estamos queriendo implicar con esto de encontrar causante y de encontrar quién debe responder. Y siempre hago referencia a esto que era un video home que se estaba grabando en el estado de Morelos, que se llamaba Juana la Alacrana, algo así. Ese de Juana la Alacrana era una película en la que un actor de nombre Flavio Peniche tenía que dispararle a un personaje para matarlo. Y mata al actor porque la bala sí era útil. O sea, imagínense, como el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, no sé si ustedes oyeron hablar de él, en una película que creo que era El Cuervo, también lo mataron así con una bala que tenía que ser de salva y lo mataron con un proyectil útil. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, tendríamos que pensar en que el que lo mató, si nos vamos a las teorías de la causalidad, ¿qué factores influyeron? Influyó que alguien consiguió el arma. Influyó que primero que estaban haciendo la película, que los contrataron y que les dijeron que tenían que hacer la escena. Segundo, que alguien les dio el arma. Tercero, que alguien cargó el arma con una bala útil. Cuarto, que le dijeron dispárale a él y el actor le disparó. Y ahí se causa la lesión mortal. Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la causalidad adecuada, por supuesto que tendríamos que decir que la causa de la muerte fue el disparo que le dio el actor. Por lo tanto, el causante tendríamos que verlo como al actor. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que él es el que debe responder por esa muerte?
No suena justo, ¿eh? O sea, tú eres un actor. Tú lo que estás haciendo es seguir las instrucciones de un director. El director se supone que contrató a un utilero para que manejara esta escena de la manera adecuada. Entonces, tendríamos que entender que no siempre el causante es el que tendría que responder. Para esto nos va a servir la teoría de la imputación objetiva. En el caso de la causalidad, decíamos que vamos a buscarlo desde el punto de vista natural. ¿Cuál es la relación de causa-efecto? Y aquí no vamos a incluir en la causalidad criterios normativos de decir yo voy a decidir que la causa sea esta, sino que vamos a determinar cuál es la causa a partir del fenómeno meramente natural. Pero con la imputación objetiva sí vamos a hacer un análisis para ver cuál de todos los causantes debe responder. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, si pensamos en el fabricante del arma de fuego, yo creo que todos estamos de acuerdo que él no tiene que responder por la muerte de una persona, salvo que sea porque cuando tiraron del gatillo, en lugar de salir para adelante, la bala salió para atrás y mató al que disparó por un defecto de fabricación. Bueno, ahí sí tendría que responder el fabricante del arma. Pero si la utilizaron para ir a asaltar a alguien y mataron a alguien en un asalto, evidentemente no vamos a castigar al fabricante del arma, aunque desde el punto de vista del fenómeno causal es el punto de inicio. ¿Sí queda claro a lo que vamos? Bueno, vamos a ver esta teoría de la imputación objetiva y vamos a ver una serie de principios lo más rápido posible para avanzar. Primero, vamos a partir de que con Gunther Jacobs hay una interacción social en la que va a haber riesgos. Y esto nos lleva a la fatalidad de que tiene que haber un riesgo permitido. Nosotros no podemos vivir o pretender vivir en una sociedad sin riesgos. Ahorita, por ejemplo, ustedes están frente a un dispositivo electrónico, ya sea teléfono, tableta, computadora. Están viendo una pantalla. Esto puede afectar nuestra salud, posiblemente nuestra visión. Si ustedes, por ejemplo, tienen varias clases en línea seguido, vamos a suponer que empiezan a las 7 y terminan a la 1, seguramente a la 1 ya tienen los ojos resecos. Eso no es bueno para la salud, a lo mejor tienen que hidratarse, echarse gotitas o lo que sea. A lo mejor yo, por ejemplo, en la tarde tengo una clase de INACIPE que dura 3 horas y media, 4 horas, termino con la garganta mal y empiezo tosiendo, a lo mejor me hace daño a la salud. Si voy a manejar mi carro, puedo poner en riesgo a otras personas y ponerme en riesgo a mí. Pero hay un riesgo permitido. Si ustedes ahorita se van a la cocina a hacerse un café, ¿se pueden quemar? Bueno, pero aceptamos el riesgo. Lo que hay que hacer es mantenerlo dentro de un riesgo permitido. ¿Esto quedaría claro? Es un punto de partida. Y esto lo vamos a ver a partir de la existencia de roles, porque hay una división del trabajo. Cada quien va a desempeñar diferentes roles en la sociedad. En este momento, yo estoy en mi rol de profesor, ustedes están en su rol de alumnos. Si al rato ustedes se van a comprar una medicina a la farmacia, y lo digo eso porque se supone que no deben de estar saliendo para cualquier cosa, van en su rol de cliente a la farmacia y se van a enfrentar con alguien de la farmacia que va a estar en su rol de dependiente. Si se encuentran a un policía en el camino que les dice pásense el alto, bueno, él está en su rol de policía y ustedes en su rol de conductor. Y así podemos ir cambiando de roles durante todas nuestras actividades del día. Cada rol va a tener ciertas expectativas sociales. Y aquí la clave es que mientras estemos dentro de las expectativas del rol en el que estemos actuando, se entiende que estamos actuando dentro de los límites del riesgo permitido. ¿Esto queda claro? Esto lo vamos a ver muy claro con los delitos culposos, porque al fin y al cabo tiene mucho que ver, en el caso del delito culposo, con el cumplimiento del deber objetivo de cuidado.
Si yo cumplo con el deber objetivo de cuidado, lo más seguro es que voy a actuar dentro de las expectativas de mi rol y eso quiere decir que voy a estar dentro del riesgo permitido. ¿Qué pasó con el ejemplo del que iba manejando a Cuernavaca y atropelló a ese niño que se atravesó? Si él iba manejando bien, cumpliendo con el deber de cuidado, él estaba actuando dentro de los límites permitidos porque cumplía con la expectativa de su rol de conductor. Aunque produjera el resultado típico, como era dentro del riesgo permitido, no se le iba a imputar el resultado. Para eso nos sirve la imputación objetiva. ¿Queda claro? Bueno, ¿cómo vamos a saber si se está actuando dentro de las expectativas del rol? Bueno, hay una serie de principios. Y vamos a hablar primero que nada de un principio de confianza. Según el principio de confianza, nadie está obligado a verificar que los demás cumplan con las expectativas de sus respectivos roles. Los que manejen vehículo automotor a lo mejor les han dicho que lo más prudente es manejar a la defensiva. Y eso quiere decir que tú siempre pienses un paso adelante. Es decir, tengo la luz del semáforo en verde, pero no me voy a arrancar sin ver si el que tiene la luz en rojo la respetó. ¿Qué es lo que hago? Primero verifico que sí se haya detenido y luego ya me arranco. Eso es manejar a la defensiva. Según este principio, yo no tendría que hacerlo. Yo no tendría que cumplir más que con mis expectativas y no verificar que los demás las cumplan. Si él se pasa el alto, él está incrementando el riesgo permitido o más allá del riesgo permitido y él es el que tendrá que responder por el resultado. De todas formas, yo no quiero chocar. Si alguno de ustedes ha estado involucrado en un accidente de tránsito, aunque les pague el seguro, ya es una contrariedad el tener que enfrentar todo el trámite, el tener que mandar el carro a reparación, el haber estado en riesgo la integridad corporal, por supuesto, el haber sufrido una lesión, etcétera. Entonces, eh, una cosa es que nos cuidemos de más, pero desde el punto de vista de la teoría, una persona no está obligada a verificar que los demás cumplan con la expectativa de su rol. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el ejemplo de la película que mencionábamos hace unos momentos? El actor confía en que el utilero le da una pistola con una bala de salva. Cuando le dicen dispara, él confía en que tiene una bala de salva. Entonces, de acuerdo a este principio, él no estaba obligado a verificar que el otro hubiera cumplido. Y si quieren que les diga mi opinión, pues tampoco es fácil que tú digas, pues por más que hubiera visto la bala, hubiera podido distinguir si era de salva o no, porque eso no tiene el conocimiento uno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si queda claro el principio de confianza. Tenemos otro principio que tiene el nombre más extraño que pueden imaginarse, que es el de la prohibición de regreso. Y tiene un nombre extraño porque no nos dice mucho a qué se refiere. Y se lo voy a pretender explicar ahorita de la manera más sencilla. Decíamos, y lo tenemos hasta arriba, que hay interacciones sociales. Y eso quiere decir que nuestro comportamiento se puede vincular a los de otras personas. Es decir, yo puedo tener un comportamiento, como el caso del que vende el arma de fuego, que va a ser utilizado por otra persona para realizar otras conductas. El arma que me compró la puede ir a utilizar para cometer un delito. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que yo voy a comprar un arma de fuego y le digo al que me vende el arma, con esta voy a ir a matar a mi ex socio porque me defraudó en el negocio. Y él dice, bueno, esta arma es muy buena porque sí tiene buena potencia, es de buen calibre y no es excesivamente grande, entonces está funcional. Es una buena compra. Y vamos a suponer que efectivamente el sujeto que compró el arma va y mata al socio o al ex socio. Yo les preguntaría, ¿tendría responsabilidad el que vendió el arma de fuego? La lógica, tal como lo vemos normalmente, seguramente nos llevaría a que sí, porque estamos sabiendo que va a cometer un delito y no hizo nada para evitarlo. Es decir, no es lo mismo que alguien compre un arma de fuego y no diga para qué la quiere,
Por ejemplo, yo puedo comprar un arma de fuego y ustedes saben que hubo una reforma a la Constitución, si no mal recuerdo, este año, en el que se dice que ya se permite tener armas de fuego en el domicilio para seguridad. Eso ya estaba en la Constitución, no fue cosa de esta reforma, nada más se modificó en algún punto por lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, pero ya estaba en la Constitución. Vamos a suponer que yo voy a comprar un arma de fuego y no digo para qué la quiero, pero cumplo con los requisitos para comprar el arma. Bueno, para lo que la use es mi bronca. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy y robo un banco, obviamente no van a responsabilizar al que me vendió el arma de fuego. ¿Por qué? Porque él no sabía que yo la iba a usar para robar un banco. Si llego y la guardo en mi casa para protección de mi domicilio, tampoco va a tener bronca si un día llega alguien, se mete y mato a la persona porque se metió a mi domicilio, que ahí hasta yo tendría una presunción de defensa legítima a mi favor. Aquí la diferencia es que en el ejemplo, yo le estoy diciendo al que vende las armas que la voy a usar para cometer un delito. Y ahí, quizá ustedes dirían, sí debería de tener alguna responsabilidad. Sin embargo, esta prohibición de regreso lo que nos dice es que si mi comportamiento visto en sí mismo es socialmente válido, es decir, no es antisocial, el que otra persona se valga de él para cometer una conducta antisocial y concretamente una delictiva, no permite que se regresen a responsabilizarme por mi conducta. Es decir, si mi conducta era válida de origen, no me pueden atribuir el resultado causado por alguien con una conducta posterior. Por eso se habla de prohibición de regreso. Y entonces, vamos a suponer que yo tengo que verificar ciertos requisitos para vender un arma. Vamos a suponer identificar a la persona, ver que sea del calibre que se puede, que no es de uso reservado de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, entre otras cosas. Vamos a suponer pedir comprobante de domicilio, pedir la CURP. Estoy inventándolos, ¿eh? La verdad es que nunca iba a comprar un arma, entonces no tengo ni idea de cuáles son los requisitos. Pero esto, a quien le tendrías que comprar el arma sería la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a suponer que me vendieron el arma con todos los requisitos, pero yo le dije a la persona que iba a cometer un delito. Si yo cometo el delito, su conducta, la conducta del que vendió el arma, como vendedor de armas, cumplió con las expectativas de su rol. Por eso no se van a poder regresar a atribuirle la muerte que yo causé a ese vendedor de armas. ¿Sí queda claro? Es decir, no va a tener responsabilidad por mi homicidio, aunque él supiera que yo iba a matar a alguien, porque no me puedo regresar a recalificar su conducta. Sin embargo, porque esto nos tendría que alarmar a todos. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que se iba a cometer un delito, se haya vendido el arma y no haya dicho nada? Ahí lo que nos dice Jacobs es lo siguiente. Dentro del rol de vendedor de armas, él actuó dentro del riesgo permitido porque cumplió con las expectativas de su rol y no le vas a atribuir el resultado producido con esa arma de fuego. Sin embargo, sí lo vas a poder responsabilizar penalmente porque incumplió con su rol de ciudadano. Porque cualquier ciudadano estaría obligado a dar aviso a las autoridades de que se va a cometer un delito. Es decir, no tienes que dejar de vender el arma, pero debes de avisar a las autoridades. Acabo de vender un arma y me dijeron que iban a matar a no sé quién y tengo la identificación, tengo todo esto para que se pueda prevenir. Entonces, el rol que se incumplió sería no el del armero, sino el del ciudadano. Si nosotros lo queremos ver en nuestra normatividad, lo más parecido que tendríamos estaría en el artículo 400, que es una forma de encubrimiento. Cuando tú sabes que se va a cometer un delito, tú tienes que tratar de impedir que se lleve a cabo sin riesgo personal. En este caso, ¿cómo? Pues avisando a la autoridad. Con eso hubiera cumplido también con su rol de ciudadano. Pero no le vamos a atribuir la muerte, le vamos a castigar por haber sido un mal ciudadano. ¿Sí queda clara la diferencia?
Bueno, tenemos otro principio que es la competencia de la víctima. Y esto tiene que ver con algo que no hay que confundir con el deber de garante. El deber de garante, a ver, tengo una pregunta aquí. ¿Podría analizarse la extinción de dominio aunque no se atribuye el resultado de propietarios perjudicado por el actor material? No. La extinción de dominio no es una figura, por lo menos normativamente hablando, de naturaleza penal. Es un procedimiento de índole civil, aunque de origen el fondo se rige por una cuestión penal. Aquí estamos hablando de que hay ciertos delitos en los que si una persona permite que sus bienes se utilicen o se beneficia de ciertos delitos, aunque no los haya cometido, le pueden privar del dominio, supuestamente, y eso lo pongo muy entre comillas, respetando el derecho de audiencia. Es simplemente una forma de castigar patrimonialmente a quien no cometió el delito. Es una figura para mí totalmente rechazable. Es una figura propia del derecho penal del enemigo, pero que además no sanciona al enemigo. Ese es el problema. Si yo soy un secuestrador, no voy a tener al secuestrado en mi casa. Me consigo una casa, la rento y tengo la casa de seguridad ahí. Y entonces, a la hora que me extingan el dominio como arrendatario, como arrendador, yo no soy el que secuestró. No estás castigando al grupo organizado, estás castigando al pobre infeliz que le rentó y que no sabía que se iba a rentar para eso. Pero no es propiamente un tema de imputación objetiva del resultado, sino de, vamos a decir, una imputación civil con consecuencias patrimoniales. ¿De acuerdo? Bueno, hace rato yo cuando hablaba de la calidad de garante les decía, no vamos a atribuirle el resultado típico a la víctima y por eso no hay calidad de garante para la víctima, para el sujeto pasivo. ¿Se acuerdan que por eso les decía que nada más va a ser para el activo? Sin embargo, sí podemos hablar de que va a haber ocasiones en las que la víctima va a tener que asumir con el daño. Por ejemplo, ahorita se habla mucho del peligro de contagio. El peligro de contagio lo estamos viendo desde el punto de vista de la epidemia, pero se podría dar el peligro de contagio en una relación de pareja, por ejemplo. Cuando hablamos de una enfermedad de transmisión sexual, en el que una de las personas de la pareja está infectado, está en periodo de contagio, se lo informa a la víctima y la víctima decide tener la relación sexual de cualquier manera. Ahí no se va a castigar a la persona que infectó. ¿Por qué? Porque ya es responsabilidad de la víctima. Si la víctima falla al deber de autoprotección, no quiere decir que le vamos a atribuir el resultado típico en el sentido de vamos a meterlo a la cárcel porque se dejó contagiar, pero simplemente no vamos a castigar al activo porque quien falló en el deber de autoprotección es el propio sujeto pasivo. ¿Sí queda claro? Entonces, con estos tres principios y tomando en cuenta el fin de protección de la norma que veremos a continuación, vamos a ir regulando el ver si se incrementó el riesgo permitido y en consecuencia se puede atribuir un resultado a una persona o no. Decíamos, en el caso del delito culposo, mucho tiene que ver con el deber de cuidado. Sin embargo, también en el delito doloso se da el incremento del riesgo. Lo que pasa es que ahí el quebrantamiento del rol es brutal, como dice Jacobs. Si yo, por ejemplo, le disparo a alguien en la cabeza, es evidente que incrementé el riesgo que implica usar un arma. Nadie va a pensar que fue por un descuido. Es un quebrantamiento del rol brutal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿queda claro hasta ahorita? El fin de protección de la norma. Este es un punto que es quizá de lo más normativo que tiene esta teoría. Porque no basta el que se produzca el resultado típico. Para que se pueda imputar el resultado, vamos a ponerlo aquí, para que se pueda imputar el resultado, el sujeto tiene que haber producido el resultado, pero habiendo incrementado el riesgo permitido, es decir, rebasando el riesgo permitido, que el resultado se produzca por ese riesgo incrementado y dentro del fin de protección de la norma. Aquí en la parte de abajo aparece lo que vendría a ser esta afirmación que acabo de hacer. Voy a leer en voz alta mientras la copian, porque asumo que lo están copiando.
Si el sujeto incrementa el riesgo permitido, produce el resultado típico en virtud del riesgo incrementado y dentro del fin de protección de la norma, le será imputable el resultado. Es decir, puede ser causante, pero si no se reúnen estos tres requisitos, es decir, que se haya incrementado el riesgo más allá de lo permitido. 2, que el resultado se haya producido precisamente por ese riesgo incrementado. Y 3, dentro del fin de protección de la norma, no se le va a poder imputar el resultado. ¿Qué quiere decir esto del fin de protección de la norma? Hay que entender que el tipo penal se crea para proteger bienes jurídicos, pero se crea para proteger bienes jurídicos en ciertas condiciones. Les voy a poner un ejemplo que me parece que es muy, muy claro. Un ejemplo que nos maneja el propio Jacobs, si no mal recuerdo es él. Vamos a tropicalizarlo. Vamos a aplicarlo aquí a la mexicana. ¿Ustedes han ido a Cuautla, por ejemplo? Si ustedes se van por la autopista, pues ven que pasan La Pera, y pasando La Pera luego hay una desviación en la que tomas la carretera a Cuautla, y empieza una zona que es lo más espantoso del mundo porque son curvas, no se puede rebasar, hay camiones por todos lados. Y bueno, vamos a suponer que una persona va manejando por ahí y decide rebasar en curva. Ustedes deben de saber que no se debe de rebasar en curva, está prohibido. Bueno, en el ejemplo, vamos a suponer que alguien rebasa en curva y al rebasar en curva se topa con un vehículo que viene en la dirección correcta. No chocan, pero digo, eso pasa cada rato, ¿eh? Y se tienen que esquivar así. Dice en el ejemplo, Jacobs, que este conductor que va manejando bien, al ir entrando a la curva, ve que de la curva sale el otro en sentido contrario de frente a él, como si fueran a chocar de frente, le da un infarto y se muere el que venía manejando bien. No chocaron porque el otro alcanzó a esquivarse, el otro se fue y se embarró por ahí, o se detuvo su marcha ya que acabó la inercia. ¿Podemos castigar por homicidio al que dio la vuelta en curva? ¿Al que rebasó en curva, mejor dicho? Pues no, porque la norma que prohíbe rebasar en curva no se hizo para evitar infartos. ¿De acuerdo? Pongo otro ejemplo que puede quedar más claro todavía. Vamos a suponer que un operador del metro va operando el metro, valga la redundancia, en estado de ebriedad. Eso incrementa el riesgo que supone la conducción de un vagón del metro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que llega a la estación del metro, pensemos, para ponernos nostálgicos, el metro Copilco, que creo que nos queda más cerca que el metro Universidad, ¿no? Vamos a suponer que en el metro Copilco alguien decide suicidarse y se avienta al paso del vagón del metro. Se empiezan a hacer las investigaciones y se dan cuenta que el operador del metro venía ebrio. Pero el sujeto se arrojó al paso del metro. ¿Hubiera cambiado en algo que no fuera ebrio? Pues no. La norma que le impide operar el metro en estado de ebriedad no se hizo para evitar suicidios. Entonces, no se le atribuye el resultado. Además de que tampoco se está dando por el incremento del riesgo porque se aventaron al paso del metro. La relación directa entre el riesgo incrementado y el resultado la determina la norma. No, eso lo va a determinar una valoración que hace el juzgador. Por eso decíamos que es el aspecto más normativo. A pesar de que se llama imputación objetiva del resultado, esta cuestión objetiva es porque se está viendo no a nivel de características especiales. Por ejemplo, cuando hablamos del incremento del riesgo de la conducta esperada en un rol, lo estamos viendo no una persona con características especiales. Por ejemplo, yo les pongo como un ejemplo de esto, valga la redundancia, un niño pequeño se cae y se lastima la rodilla. La mamá lo atiende y le limpia la herida, porque no tiene agua y jabón en ese momento, con saliva le limpia. Bueno, eso lo haría cualquier mamá. Vamos a suponer que la mamá que la hizo es una doctora, pero que no tiene en ese momento agua y jabón.
¿Vamos a decir que si se infecta incrementó el riesgo? Pues no, porque vamos a analizarlo a la luz de lo que hubiera hecho cualquier mamá, porque ella está actuando en el rol de mamá, no en el rol de médico. ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos en ese sentido, es el juez el que va a tener que determinar cuál era el comportamiento objetivo que tenía que llevar a cabo una persona para cumplir con las expectativas de su rol. Pero decimos que esto es una apreciación normativa porque depende de una valoración. ¿Se acuerdan que decíamos que el tipo tiene elementos objetivos, que son los que se perciben por los sentidos, y tiene elementos normativos que requieren de una valoración cultural o jurídica? En ese sentido, por eso decíamos que era lo más normativo. Y les voy a poner otro ejemplo del fin de protección de la norma que me parece muy claro y fue algo real. Y tiene que ver con una persona que era del mundo artístico, que era Mariana Levy. ¿Han oído hablar de Mariana Levy? ¿Han oído hablar de Talina Fernández? ¿No? Ahora sí me siento muy chavorruco. Voy a hacer mi TikTok de, a ver, ¿has oído hablar de Mariana Levy? Sí. ¿Has oído hablar de tal? Sí. Entonces ya estoy yo muy ruco. Mariana Levy era una actriz y conductora, cantante, que es hija de una conductora que en algún momento era eh, reportera, conductora de noticias. Incluso si ustedes se meten a ver reportajes sobre la muerte de Colosio, por ejemplo, ella es la que estaba en Tijuana en el hospital cuando dan la noticia de que muere Luis Donaldo Colosio, y que dio un ejemplo de profesionalismo o por lo menos de decencia cuando Jacobo Saludowski, que tampoco han de haber oído hablar de él, pero bueno, Jacobo sí, ¿no? Jacobo le decía, ve y entrevista a la viuda. O sea, le acaban de decir a la mujer que se le murió el esposo porque le dieron 2 balazos y este imprudente querían que fuera a entrevistar a la víctima indirecta. La víctima indirecta es la viuda, pues. Entonces ella, de plano, le cortó la señal a Jacobo, que Jacobo era el jefe del noticiero en Televisa, y lo mandó a volar. Bueno, ella tenía una hija que se llamaba Mariana Levy, que un día iba con su esposo y con la hija y unas amigas de la hija en el carro, porque iban a ir a un centro de diversiones, creo que era Six Flags, creo. Y de pronto están en un semáforo y en el carro de adelante ve que llegan, bueno, no en el carro, al carro de adelante llegan a asaltarlo unos monos, un mono con un arma de fuego. Entonces llega, imagínense que están en el carro de atrás viendo cómo asaltan al de adelante, termina, ¿han visto ustedes cómo están los que limpian los parabrisas? Que el de adelante les dice a mí no, o ya terminaron, y entonces van con el de atrás. Bueno, así lo vio venir ella, rumbo a su carro. En realidad no la asaltaron a ella ni al marido. Terminó y se fue a la banqueta como le hacen los limpiaparabrisas. Pero ella se espantó y de la impresión le dio un infarto y se murió. Eso es un hecho real. ¿Se le puede atribuir al sujeto que estaba robando el homicidio? Pues no, porque el tipo penal de robo se hizo para proteger el patrimonio, no se hizo para proteger la vida. Entonces no estamos hablando de un resultado producido dentro del fin de protección de la norma. Y además viene el tema de la causalidad. ¿Qué tanto podemos pensar que fue por el susto? O a lo mejor le iba a dar un infarto en ese momento. Dios no lo quiera, cualquiera de nosotros nos puede dar un infarto en cualquier momento y en ese momento quedó y no es porque te dieron un susto. Entonces, poder atribuir que la lesión mortal se causó por un susto con un elemento inmaterial sería muy complicado. ¿De acuerdo? A ver, tengo aquí un comentario de Galo, dice, la relación directa entre el riesgo incremental y el resultado lo determina la norma. Luego dice, Jacobo fue compañero de clase de Franco. ¿Jacobs? ¿O Jacobo quién? Saludowski. Ah, sí. Jacobo Zabludovsky y Sara Bialostowski eran compañeros. De hecho, Jacobo siempre mencionaba hasta el regalo que le mandaba a Franco. Yo me acuerdo una vez que mencionó que le regaló una colección de pasodobles y sí era muy amigo de Franco. Sí, no, yo pensé que Gunther Jacobs, dije, no, pues ahora sí ya tiene información privilegiada. Sí, Jacobo fue compañero de Franco. Bueno, ¿queda claro esto de la imputación objetiva del resultado? ¿Queda claro a qué nos referimos? Entonces, con la teoría de la causalidad adecuada,
no la usamos para determinar la causalidad porque llega a cuestiones normativas. ¿Esto es contradictorio con que en la imputación objetiva sí usemos cuestiones normativas? No, porque lo que hicimos fue combinar la equivalencia de las condiciones para saber cuáles son las causas. Vamos a decir, la equivalencia nos dice todos los causantes, la imputación objetiva nos dice cuál de los causantes debe responder por el resultado. ¿Queda clara la diferencia? Bueno, si no hay algún comentario adicional, vamos a avanzarle. Los demás son más rápidos, igual y se acabamos los elementos del tipo, y eso me llena de emoción. Vamos a los medios de comisión. Cuando hablamos de los medios de comisión, hablamos de instrumentos o actividades distintas de la acción que el tipo requiere para realizar la conducta o producir el resultado. Aquí, todo lo que van a ser las definiciones que siguen van a ser en función de estos aspectos, como ya les había dicho. Todo es en función de la realización de la conducta o de la producción del resultado. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hemos hecho referencia ya varias veces al estupro como un tipo que requiere un medio de comisión, que es el engaño para obtener el consentimiento para la cópula. Tenemos la violación como un delito que requiere la violencia para imponer la cópula. ¿De acuerdo? Tenemos el robo con violencia, en el que la violencia sería el medio para lograr ese resultado. Tenemos el terrorismo, que requiere medios violentos al fin y al cabo para realizar la conducta. Cuando el tipo lo requiera, se va a tener que acreditar esto. ¿De acuerdo? Aquí me gusta que entendamos que hay dos cosas. Puede ser actividades o pueden ser instrumentos. Si, por ejemplo, el tipo nos dice al que utilizando un arma de fuego, por decir algo, o un objeto peligroso, como en el caso del robo nos llega a decir, al que portando armas o instrumentos peligrosos, estamos hablando de objetos. Pero pueden ser también los medios conductas, pero distintas de la acción. Esto a lo mejor ahorita no queda claro. Vamos a tener que entender, la conducta típica es la acción o la omisión. Por ejemplo, en el caso del estupro, la cópula. Pero puede requerirnos un medio de comisión que es una actividad, que es un engaño. ¿Cómo engañas a la víctima de estupro? Con una conducta, no la engañas con un documento, por ejemplo. Le engañas diciéndole, no, sí, yo me voy a casar contigo, yo tal cosa, porque así se entendía incluso jurisprudencialmente antes como la falsa promesa de matrimonio. Es una conducta para lograr la finalidad, o sea, para lograr el comportamiento típico. ¿Queda claro entonces que puede ser una acción o que puede ser un instrumento? Pero lo importante es que el tipo lo tiene que requerir. ¿Sí queda claro esto? Ahora, vamos a adelantar que vamos a hablar de circunstancias de tiempo, de lugar, modo y ocasión. Y aquí me gustaría utilizar a Galo. Galo es el más participativo del grupo, por lo menos en las sesiones que hemos tenido, y lo voy a utilizar gachamente. ¿No tiene problema? Ok. Dice primero, en el caso del robo serían agravantes en lugar de medios de comisión necesarios para lograr el delito. Vamos a ver más adelante, Galo, que en el caso del robo, por ejemplo, las agravantes las vamos a incorporar al tipo básico y van a formar un tipo calificado, que es un tipo complementado. Es decir, si nosotros vemos el robo simple, es el apoderamiento de cosa ajena a mueble sin derecho y sin consentimiento del que pueda disponer. Si le agregamos los medios de comisión en términos del 372, 373 del Código Penal Federal, entonces ya tenemos un tipo distinto del básico porque requiere los medios. Entonces, siendo la calificativa, entraría como medio. Ahora lo vamos a utilizar y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de, a ver, piensen un delito cualquiera. A ver, Galo, ponga usted un delito que se acuerde que haya ocurrido y que haya salido a la luz pública. Ok, un feminicidio. Vamos a pensar en el feminicidio de Lesbi. Lesbi, todos hemos oído hablar de ella,
murió ahorcada con un cable de un teléfono en las instalaciones de la Facultad de, no creo que era ingeniería, ¿no? Ok. Entonces, y se le atribuyó a su pareja sentimental. Bueno, vamos a suponer, para efectos del ejemplo, que esta conducta ocurrió la semana pasada, ocurrió en el campus de la Facultad de Ingeniería. Vamos a suponer que no estamos en clases virtuales, que sí estamos en actividades normales. Ocurrió el día viernes 8 de mayo de 2020 a las 10 de la mañana, afuera de la Facultad de Ingeniería, siendo ahorcada con un cable del teléfono por el novio, por motivos de género. ¿De acuerdo? Dentro de los elementos que hemos visto del tipo, vamos a hacer una cosa que me va a doler en el alma, pero ni modo. Lo que vamos a hacer es que vamos a regresar al inicio de la presentación, lo cual me lleva a que hay que recorrer toda pared donde estábamos. Pero, ¿se acuerdan que aquí ya lo manejamos como elementos de la tipicidad? Estos son los elementos que tiene un tipo. Lo que quiero que vaya haciendo Galo es que me vaya diciendo cómo los va identificando en el caso que acabamos de poner de lesbi, incluyendo los que no hemos visto para ver cuál es su criterio. ¿De acuerdo, Galo? Entonces vamos a empezar y active su micrófono de una vez para que los vaya diciendo tal como vamos. Ok. Primero, acción u omisión. Acción. Acción, que fue el ahorcar a lesbi, ¿no? Con una conducta de ahorcamiento. Lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Lesión. Lesión porque se consumó, privó de la vida a lesbi. Así es. Forma de intervención de los sujetos activos. Sería autor intelectual, autor material, coautor, cómplice, autor mediato, instigador. Autor material. Autor material porque es el que lo realiza por sí. ¿Fue dolosa o culposa? Dolosa. ¿Con dolo directo o eventual? Directo. ¿De primero o de segundo grado? De primer grado. De primer grado porque todo indica que la quiso privar de la vida. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a las modalidades. Identifica calidad específica, pluralidad específica, calidad de garante en el activo. Calidad específica. ¿En el activo? Sí. ¿Cuál? Porque interviene como autor en el delito, ¿no? No, pero entonces todos los tipos tendrían que tener calidad específica en el activo. Okay. Porque todos tienen una forma de intervención, pero eso ya lo vio en la forma de intervención. Vamos a suponer que no la hay. Ni calidad específica, ni probabilidad específica, ni calidad de garante en el activo. En el pasivo, sabemos que la calidad de garante solo es para el activo, las otras dos sí son para activo y pasivo. Para el sujeto pasivo hay calidad específica, pluralidad específica. Calidad específica. Ajá. Porque es el titular del bien jurídico, ¿no? No, pero en este caso, porque es mujer, tiene que ser mujer. Acuérdate que es feminicidio. Sí, 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 tienes razón. Entonces se requiere calidad específica en el pasivo, que sería ser mujer. Luego, del objeto material, ¿qué me dice? Objeto material. Sería la mujer, que fue la que fue agraviada. El cuerpo de la persona. Sí, el cuerpo de la persona. El cuerpo de la persona, que es sobre el que recae la lesión mortal y es en el que se produce el resultado material, que es la muerte. Sí. ¿Se requiere el resultado material atribuible a la acción o omisión? Sí. Que sería la muerte, y obviamente se le puede atribuir al novio, ¿no? Vamos a decir. ¿Medios de comisión? El tipo no necesariamente señala medios de comisión, ¿o sí? ¿Usted me está diciendo? No, el tipo no señala medios de comisión, pero por el teléfono.
El cable de El teléfono, cable del supuestamente. teléfono. Sí. Tomen nota de esto que acaba de decir Galo, por favor. Circunstancias. Esto no los hemos visto, pero las va a adivinar. De tiempo, lugar, modo y ocasión. Ok. Pero, ¿qué tendrá que determinar en caso de las circunstancias? O sea, en general. Ajá, o sea, para el delito de feminicidio que estamos viendo. Ok, de tiempo, supongo que el delito no contempla circunstancias de tiempo. De lugar tampoco. De modo sí, que se cometa. Aquí, bueno, justamente abrí el artículo y dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Entonces, supongo que el modo tampoco está previsto. Y ocasión, no sé a qué se refiere, profesor. Ok. Elementos normativos. ¿Cree que contiene? Sí, claro. Un montón. Sí, Del género y todo eso, ¿no? sí, así es. Ok. Elementos subjetivos específicos. Elementos subjetivos, yo diría que sí, necesariamente, pero, a ver. Vamos a pensar en el motivo de género. Sí, ese sería uno subjetivo. Ese sería un elemento subjetivo específico porque es distinto del dolo. Sí. Ya lo voy a silenciar para que no se nos dice aquí, pero muchas gracias. Bueno, lo que hizo Galo fue ir entendiendo lo que son la diferencia entre los elementos del tipo y las circunstancias de ejecución. Y contestó muy bien. Contestó muy bien porque, por ejemplo, dijo, no se requieren medios de comisión. Y es que se puede cometer por cualquier medio. En el caso concreto se cometió con un cable de teléfono con el que se ahorcó. Pero esa es una circunstancia de ejecución. Todos los delitos tienen circunstancias de ejecución, todos absolutamente. Pero habrá algunos que el tipo requiera que se cometan con ciertos medios. Si nosotros le incluimos medios, entonces vamos a restringir el tema de, a ver, ¿alguien tiene el micrófono activo? Déjame ver quién es. ¿No? Bueno, entonces, decíamos, bueno, entonces decíamos, el tipo, por ejemplo, de homicidio no nos dice que se cometa el homicidio con arma de fuego, pero se puede cometer con disparo de arma de fuego. No nos dice que se cometa con veneno, pero se comete con veneno, hay que señalarlo cuando se procesa a alguien. Eso es lo que entendemos como circunstancias de ejecución. Aquí, la trampa en la que pudo haber caído Galo, y lo felicito por no haber caído, es que podía haber dicho que la circunstancia de tiempo era el viernes 8 de mayo a las 10 de la mañana, el lugar en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad Universitaria de la UNAM, el modo con ahorcamiento, como circunstancias que en realidad estaría confundiendo la ejecución con los elementos del tipo. Los elementos del tipo son los que tienen que ver con la configuración del delito. El feminicidio se puede cometer en cualquier lugar, se puede cometer de cualquier modo. Sí va a haber ciertas circunstancias que nos van a dar las características de que es un delito de género. Cuando hubo una relación afectiva entre el activo y la pasivo, cuando se realizó esto en circunstancias que exponen el cuerpo, cuando son degradantes para la mujer, cuando hay antecedentes de violencia, etc. Eso lo que nos va a dar es el motivo de género. Se trató de objetivizar para demostrarlo, porque si no, estaríamos en el supuesto de que cualquier homicidio contra una mujer sería feminicidio. Y aquí el feminicidio lo que está queriendo manejar es que la mataron por el hecho de ser mujer. ¿De acuerdo?
Si una persona va manejando y choca con una mujer que va manejando otro carro y se muere la mujer, eso es un homicidio culposo, no es un feminicidio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, a ver, tengo un mensaje nuevo. Mire, lo que pasa es que la presentación, Carlos, es muy pesada por el Prezi y el autoejecutable me parece complicado compartirlo. Por eso, si ustedes me dicen, podemos un día, incluso ahorita ya no nos va a dar tanto tiempo para que terminemos de explicar esto, pero si ustedes quieren, incluso la siguiente sesión, cuando empecemos, la recorro diapositiva por diapositiva para que le tomen captura de pantalla, aunque sea un poquito más elaborado. Yo con todo gusto, pero sí es más complicado que se las mande. Puede enviar fotos de los temas y de los cuadros, sobre todo, que es lo que les puede ayudar, Galo. No tengo inconveniente. También Gabriel, ya había hace rato, ¿dónde anda Gabriel? Ya lo vi, que ya lo publicó en Twitter, muchas gracias, que ya vi que le llegó. Bueno, volviendo a las circunstancias de ejecución, sí queda clara la diferencia entre entonces, dice Frida que la agreguen al grupo de WhatsApp, entonces para que la agreguen. Sí queda claro lo que son circunstancias de ejecución. Vamos a distinguirlo ahora de las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión. Cuando hablamos de estas circunstancias, estamos hablando de requisitos, por ejemplo, en cuanto al tiempo en el que se tiene que realizar la conducta o producir el resultado. Es un requisito para la configuración del delito, insisto. No es dónde se cometió el delito. Les pongo un ejemplo que me parece el más fácil de todos. Si buscan en el Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 126 nos habla de un homicidio atenuado en el que la madre priva de la vida a su hijo dentro de las primeras 24 horas de vida. Esa es una referencia de tiempo, una circunstancia de tiempo. La conducta y la muerte se tienen que producir dentro de las primeras 24 horas de vida. Si se comete después, se va a castigar como un homicidio en razón del parentesco o relación. Si lo comete dentro de las primeras 24 horas, va a ser con esta hipótesis atenuada. También dice Fernanda Mora que la agreguen, por favor, para quien tenga la administración del grupo. Bueno, entonces, también Daniel Cruz dice que lo agreguen. Vamos a suponer, para distinguir las diferencias en cuanto a las circunstancias de ejecución y las circunstancias de tiempo típicas, que son las que son elementos del tipo y de la tipicidad. Vamos a suponer que una madre tuvo al hijo, nació, parió, dio a luz, como le quieran decir, incluso si quieren ser muy coloquiales, se alivió el día de hoy a las 7 de la mañana y privó de la vida esa mujer a su hijo a las 10 de la mañana. Dentro de lo que es el requisito de la circunstancia de temporal, ahí está un mensaje de Gabriel Dávila donde dice que le manden un mensaje ahí para que los agregue. Dentro del requisito temporal típico es que la muerte se produjo dentro de las 3 horas de vida. Dentro de las circunstancias de ejecución es que el hecho se cometió el 12 de mayo a las 10 de la mañana. Eso es lo que tienen que marcar como circunstancia de ejecución. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora, para que sea algo más o menos similar, de la circunstancia del lugar. Aquí es el requisito espacial, es decir, el espacio físico en el que se tiene que realizar la conducta o producir el resultado. Por ejemplo, si hablamos de un robo en casa-habitación, se tiene que acreditar que el robo se cometió en un lugar destinado a la vivienda. La circunstancia de ejecución será el domicilio ubicado en la calle tal, número tal. ¿Sí queda clara la diferencia? Si hablamos de una circunstancia de modo, es una característica cualquiera que el tipo requiera para realizar la conducta o producir el resultado. Yo aquí pongo como ejemplo la calificativa de la alevosía en el caso del homicidio calificado. Nos dice el artículo 318, si no mal recuerdo,
que comete el delito con alevosía cuando se priva de la vida acechando a la víctima o sorprendiendo de improviso para reducir la posibilidad de defensa. Por eso se dice que es la otra cara de la ventaja, porque de alguna manera lo que buscas es evitar que se puedan defender y eso te implica una ventaja para no ser lesionado o muerto. Entonces, el ir acechando a la víctima es una circunstancia de modo, ¿de acuerdo? Si nosotros decimos que esta circunstancia de modo es típica, es porque la norma lo requiere para poder hacer aplicable la sanción para el homicidio calificado. Si nosotros pensamos en una circunstancia de modo como es en el feminicidio, bueno, podríamos decir que lo realizó estando la víctima en tales condiciones en cuanto a la forma en que ejecutó. Aquí estamos hablando de requisitos típicos, que es cualquier característica que tenga que revestir la conducta para poderse realizar de esa manera. Y la que no tenía ni idea el pobre de Galo era la referencia de ocasión. Y vamos a decir que es una situación que genera riesgo para el bien jurídico y que el sujeto aprovecha para realizar la conducta o producir el resultado. Aquí me voy a ver también muy viejito y voy a decir que hay un dicho popular que dice: la ocasión hace al ladrón. No sé si la han oído, pero si no la han oído, pues ya la oyeron ahorita. Y eso quiere decir que hay ocasiones en las que una persona podría no estar planeando cometer un delito, pero de pronto lo ve fácil y decide cometerlo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, nosotros encontramos, no hay mucho de dónde agarrar en el código, esto es una cuestión más doctrinal, pero básicamente lo que encontramos es, en el caso del robo, la rapiña. ¿Han oído hablar de la rapiña? Cuando hay una situación de catástrofe o de desorden público que se aprovecha para producir el resultado, en este caso el apoderamiento. Pensemos un 2 de octubre, cualquiera, en los que una persona tiene su negocio abierto, de pronto llega un grupo de vándalos que se empiezan a manifestar en forma violenta y de pronto llega alguien y se empieza a robar cosas de la negociación. Todos hemos visto noticias más o menos por ese estilo, o llegan, dan un cristalazo en la negociación y de ahí empiezan a apoderarse sujetos que van pasando y se aprovechan. Eso es una referencia de ocasión derivado de una confusión pública o de una catástrofe. Una catástrofe sería, por ejemplo, con un sismo. Si ustedes se acuerdan de los sismos de septiembre del 2017, o del 2018, ya ni me acuerdo, del 17, ¿no? Yo me acuerdo más de los del 85, que fueron también muy impresionantes. La gente no se quería ir, no querían evacuar, y ustedes acuérdense de las escenas que veían en noticieros en los que las personas estaban acampando afuera de los edificios en los que no podían ingresar, pero no se iban porque decían que les iban a robar lo que tenían ahí. Bueno, eso sería una referencia de ocasión típica para el robo, si alguien se mete. ¿Por qué? Porque el bien está desprotegido por esta situación de catástrofe en la que obligan a evacuar y la persona llega y se mete a robar, pues obviamente está aprovechándose de la ocasión y por eso es una referencia de ocasión. Esta casi no van a encontrar, va a ser muy difícil, pero bueno, ya encontramos un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Quedan claras las circunstancias? Adelante, Galo, active su micrófono. Gracias, profesor. Retomando el pequeño caso práctico que usted me planteó, se sabe que, me parece que fue a la noche el homicidio, no sé si estoy equivocado, o sea, en la vida real, pero digamos, bueno, y es una pregunta, como circunstancia de ocasión, ¿podría tomarse que la víctima se encontraba sola y por eso el atacante aprovechó que estaba sola para cometer el delito? No. Podría tomarse como... Ok. Podría tomarse como una referencia de ocasión fáctica que estaba con su novio. Porque al fin y al cabo eso es lo que tendríamos que ver. No es que esté sola, se supone. Y yo quisiera que todas las compañeras y todos los compañeros que están en este grupo me dijeran si pensaran que es una referencia de ocasión que pone en riesgo el bien jurídico estar con su pareja.
Se supone que con su pareja tienen que estar tranquilos, tienen que estar seguros. Y si no están seguros con su pareja, déjenla. O sea, esa pareja no funciona. Nosotros, ¿por qué vemos como algo agravante cuando se quebranta la seguridad expresa o tácita? Si ustedes lo ven en la calificativa de traición, es que se actúa con perfidia y se quebranta la seguridad o la confianza expresa o tácita que se debería de entender que se deben las personas. ¿Por qué? Porque se supone que estás con quien más confianza tendrías que tener. Entonces, Leslie a lo mejor no llevaba la mejor relación con el novio, pero se supone que era su novio. Eso no sería una circunstancia de ocasión. Que estuvieran ahí, no sé si estaban vendiendo drogas, si no vendían drogas, eso no importa. Y la verdad es que el problema es que muchas veces se revictimiza a la persona, porque en lugar de ver que fue una víctima de un feminicidio, lo que se ponen a pensar es, ¿y qué andaba haciendo ahí en la noche? ¿Y por qué estaba ahí? Y todo eso. Eso es irrelevante para los efectos típicos. No se requiere en la circunstancia de ocasión que esté sola ahí. En todo caso, el que esté con el novio nos daría un motivo de género, porque un motivo de género es que haya tenido una relación, ya sea que todavía ande con ella o que ya haya terminado, pero que se supone que tenían que tener ese antecedente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a decir que elementos normativos. Elementos normativos ya saben que son los que requieren de una valoración cultural o jurídica para su constatación. Lo que siempre me preocupo por explicarles aquí es que tienen que tener bien claro que no porque hablemos de elementos normativos en este rubro, todo lo demás que hemos visto sean objetivos o subjetivos. Sabemos que el dolo y la culpa los vemos como subjetivos, pero de todos los demás que hemos visto, habrá algunos que sean objetivos, habrá algunos que sean normativos. ¿Qué es lo que vamos a acomodar aquí? Aquí vamos a acomodar aquellos elementos que siendo objetivos no tengan mejor acomodo en alguna de las otras categorías típicas. ¿Sí quedaría claro esto o no? Por ejemplo, vamos a pensar en el robo. En el robo vamos a pensar que hay un elemento normativo que se refiere al objeto material, como ya vimos. Tiene que ser una cosa ajena, mueble. Nosotros no podemos saber que una cosa es ajena y mueble nada más por los sentidos. ¿O sí? Yo porque vea algo puedo saber si es algo mueble. No. Porque yo puedo saber que se puede mover. Y eso lo puedo con el tacto, puedo con la vista. Pero para saber que algo que se mueve es mueble, me tengo que ir al Código Civil, que me dice un bien mueble es aquel que se puede mover a pesar, o sea, a una costa de una fuerza externa. Es una valoración jurídica porque la norma es la que me dice lo que debo entender como mueble. Ya entendiendo el concepto de mueble, puedo saber, bueno, sí se puede mover, pero no lo puedo entender sin la valoración normativa. ¿Puedo saber por los puros sentidos que algo es ajeno? ¿O tengo que hacer una valoración para ver quién es el titular del derecho real de propiedad? Entonces, ahí ese es un elemento normativo del tipo de robo y lo voy a ubicar dentro del objeto material porque es donde mejor cabe. Sin embargo, el tipo de robo, a ver, lo estoy explicando, Carlos, déjame termino y me dice si ya es suficiente y si no, lo repito con gusto, aunque ya son casi las 11, entonces ya vamos medio cerrando. Vamos a suponer, insisto, ese robo. El objeto material es un objeto material de naturaleza normativa porque requiere de una valoración jurídica para poder ver que se trate del objeto material que el tipo requiere, porque es ajeno y porque es mueble, y eso no se puede apreciar por los sentidos, por lo tanto no es un elemento objetivo. El tipo de robo también me dice que debe de realizarse sin consentimiento y sin derecho, el apoderamiento. Esos también son elementos normativos. O díganme cómo se puede apreciar por los sentidos, por parte del juzgador, un sin derecho y un sin consentimiento.
tienes que hacer una valoración para ver si tenía el derecho de apoderarse o no, tienes que hacer una valoración para ver si se podía entender que le dieron el consentimiento. Y esos no tienen mejor acomodo en los demás elementos del tipo. Entonces, siendo de naturaleza normativa, los ubicaríamos en este rubro, en elementos normativos. Quiere decir que si nosotros vamos haciendo el checklist como lo hicimos con Galo hace rato, cuando lleguemos a este apartado de elementos normativos, vamos a incluirlos a los que teniendo esta naturaleza no encuadren en cualquiera de los otros. Por ejemplo, la omisión. La omisión para mí siempre es un elemento normativo, porque yo por los sentidos puedo ver que alguien no hace nada, pero para saber si omitió una conducta ordenada por la norma, tengo que hacer una valoración. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo tuviera, aquí en la pantalla yo veo a Bernardo Olvera con una imagen. No es la imagen de la cámara, sino es la imagen de perfil. Vamos a suponer que ese fuera la imagen de cámara y que hubiera estado inmóvil toda la clase. Y yo dijera, no, pues Bernardo Olvera omitió porque no apuntó nada, no hizo nada, estuvo en calidad de estatua. Resulta que Bernardo Olvera, luego me doy cuenta que era un hacker que se había metido nomás de público, que no era alumno, no tenía para qué tomar apuntes. Entonces, ¿incumplió con una obligación de alumno? Pues no. De hecho, ni siquiera los alumnos incumplen con una obligación si no toman apuntes. Pero vamos a pensar que fuera el caso. Yo por los sentidos veo que no hizo nada, pero eso no quiere decir que omitió una conducta porque tengo que hacer la valoración para ver si lo omitió. No sé si con eso le quede ya claro, Carlos Maya. Bueno, pues no acabamos los elementos del tipo, pero Sí, casi. está bien, gracias. Sí. Entonces, el jueves, pues nos vemos y empezamos ya nada más con los elementos subjetivos específicos y vemos los de las demás circunstancias que la ley prevea y ya terminamos con este que era el tema más largo y nos lo aventamos bastante rápido para entrar ya a la cuestión de los elementos del delito y aspectos negativos. Platiquen con la maestra Trilce y cualquier cosa pues me van teniendo al tanto. Yo de cualquier forma el jueves me conecto y aquí los espero. Espero que no se me hayan dado de baja a todo el mundo ya. Que tengan buen día. Muchísimas gracias, profesora.